Hola, mi nombre es Pérez Cortés Jessica Sandra. En esta ocasión les vamos a hablar de dos capítulos de la materia de Estadística Inferencial 2, el capítulo 9 y 10. Esta materia es impartida por el ingeniero Morales. Capítulo 9. En el capítulo 9 nos habla de inferencias a partir de dos muestras. Como primer ejemplo tenemos la verificación de requisitos, donde nos dice que un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres, 4 fuman y que de 30 mujeres, 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. Como primer punto tenemos que los requisitos para una muestra aleatoria simple serían que el número de éxitos es de al menos 5 y el número de fracasos sea de también al menos 5. Otro requisito sería que las proporciones muestrales de dos muestras aleatorias simples que son independientes. En este caso, nuestra respuesta sería que el problema planteado no cumple con los requisitos de ser una muestra aleatoria simple, ya que analizando los datos se trata de una muestra de conveniencia, ya que el alumno encuestó a sus amigos. Por otro lado, no cumple con el primer requisito, que sería de al menos 5 éxitos o al menos 5 fracasos, ya que en esta parte de los hombres solo toma como muestra a 4 que fuman, así es que no cumple con este requisito. 3. Notación. En ensayos clínicos del fármaco Zocor, 1583 sujetos fueron tratados con el medicamento y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un fármaco y 8 experimentaron dolores de cabeza. Se planea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las proporciones de dolores de cabeza de sujetos tratados con Zocor con respecto a los sujetos que recibieron un placebo. Identifique los valores de Y que representan los símbolos P1 y P2. Respuesta. Para la P, acá tenemos una fórmula que es X1 y N1. En este caso, para X1 tomamos los 15 que experimentaron dolores de cabeza, que son divididos entre los 1583 sujetos que fueron tratados con el medicamento y nos da este resultado. Para P2 tomamos X2 y N2. En este caso son los 8 que experimentaron los dolores de cabeza entre los 157 sujetos que recibieron un placebo y nos da este resultado. Para P media simplemente es hacer la suma de X1 y la suma de X2 y nos da un total de 23 y todo esto dividido por la suma de N1, que es 1583, y N2, que son 157, y nos da un resultado de 1740. Y el resultado final sería 0.01322, ese sería el valor de P media. Entonces ya tenemos los 3 primeros valores que nos piden y aquí tenemos el resultado. Que el símbolo P1 denota la proporción de todos los usuarios de Zocor que experimentaron dolores de cabeza, y el símbolo P2 representa la proporción de dolores de cabeza entre todas las personas tratadas con un placebo. 5. Marcapasos cardíacos. De acuerdo con este artículo, nos dice que 8.834 marcapasos con funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. En este caso, pues es un problema bastante fácil. Aquí nada más es la multiplicación del 15.8% por el total de marcapasos, que son 8.834, que nos da al final un resultado aproximado de
En el siguiente ejercicio nos habla de enfermedades en un crucero. Nos dice que en un viaje de barco a 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo nos dice que 276 de los 1.652 pasajeros de otro barco se enfermaron a causa también de un norovirus. Considera los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia del 0.1 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedades de norovirus en el primer barco es menor que la tasa de enfermedades del otro barco. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Okay. Para resolver este ejercicio, nosotros lo pusimos en 4 pasos. Como primer paso, nos dice que la proporción de la muestra es la cantidad de éxitos divididos entre el tamaño de la muestra. Para el primer caso del primer barco son 338 de los que se enfermaron de 3.823. Se hace la división y nos da un resultado aproximado de 0.0884. Y para el P2 nos corresponde del segundo barco, que son los 276 pasajeros que se enfermaron entre los 1.652 pasajeros totales. Y nos da un resultado aproximado de 0.1671. Para determinar P media se hace lo mismo que en el ejercicio anterior, donde se sustituye x1 más x2 sobre n1 más n2, que las x en este caso son 338 y 276, que corresponden a los pasajeros que se enfermaron, y abajo es la suma del total de ambos barcos, que son 3.823 más los 1.652, y nos da un resultado aproximado de 0.1116. Ok, ya tenemos el primer paso y nos vamos al segundo, donde nos pide determinar el valor del estadístico de prueba. Para este caso tenemos esta formulita y lo único que hacemos es sustituir los resultados que ya tenemos aquí. P1 corresponde a 0.0884 y P2 0.1671, y así sustituimos todos los valores y nos da un resultado aproximado de menos 8.49. Con el paso 3 nos dice que el valor de P se basa a la puntuación Z de la tabla A-2, donde dice que P es igual a P por Z, que es menor a 8.49, y esto nos da un total de 0.0001. Como paso 4 nos dice que el valor de P es más pequeño. Bueno, este ya sería el resultado, o sería el análisis de todos nuestros resultados, donde nos dice que el valor de P que sería este 0.0001, es más pequeño que el nivel de significancia. Así es que rechazamos la hipótesis nula. Ese sería nuestro resultado. Y aquí, como pueden ver, también lo resolvimos con Minitab. No pudimos explicar paso a paso en sí con el programa porque nos llevaría más tiempo, pero aquí les dejamos la captura de los pasos que seguimos, y si pueden ver acá los resultados, 0.008 y 0.167070 son los mismos que nos dio acá. Son los mismos resultados haciendo todas las operaciones que haciéndolo en Minitab. Sería una forma más sencilla. El ejercicio 25 nos habla de cuestionamientos en el tenis. Cuando se introdujo el sistema Hack-Ace de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron
489 decisiones de los jueces y 201 de ellos fueron respaldadas por el sistema Jacques. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema según datos del USA Today. Construya un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxitos de los jugadores de tenis de uno y otro sexo? Respuestas. Como primer paso nos dice que la proporción de muestra es la cantidad de éxitos divididos por la muestra. Igual aquí tenemos P1 y iniciamos con los hombres. Y nos dice que 201 de las decisiones que fueron respaldadas sobre 489 decisiones de los jueces y nos da un resultado aproximado de 0.411. Y P2 correspondería a los cuestionamientos de las mujeres, donde nos dice que 126 de ellas fueron respaldadas y las 300 y entre las 350 decisiones de los jueces y nos da un resultado aproximado de 0.360. Después nos pide que calculemos los valores críticos. Nos dice que los valores críticos son los valores correspondientes a una probabilidad de 0.05 sobre 0.995. También en la tabla y nos dice que Z es igual a más o menos 2.575. Enseguida nos pide el margen de error. El margen de error se calcula a base de esta formulita, donde también lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos de acá arriba, 0.P1 por 1 menos P1, que igual es 0.411, y P2, que sería esto, 0.360 por 1 menos, bueno, y así sustituimos todos los datos y nos da un resultado de 0.087. Como paso 4 nos dice que el intervalo de confianza es entonces y igual solo vamos sustituyendo todos los datos que previamente ya calculamos y nos da un resultado de 0.138. Entonces, para concluir este problema, se dice que no hay prueba suficiente para respaldar el reclamo, porque el intervalo de confianza contiene a 0. Por lo tanto, parece que no hay diferencia significativa entre la tasa de éxitos de hombres y mujeres. Y acá tenemos el resultado ya gráfico. Y igual que en el ejercicio anterior, tenemos como los pasos para calcular todos estos datos en Minitab. Y si quieren comparar resultados, estos son los resultados en Minitab, que son los mismos que tenemos acá. Entonces quiere decir que nuestro resultado está bien y que de ambas formas nos dan los mismos resultados. La diferencia en el que uno pues es hacer todas las cuentas y en el otro nada más es introducir datos y automáticamente nos da los resultados. 9.3. El siguiente ejercicio nos habla de interpretación de intervalos de confianza. Si los pulsos de hombres y mujeres del conjunto de datos 1 del apéndice B se utilizan con la finalidad de construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos medidas poblacionales, el resultado es 12.2 menor que U1 menos U2 menor que menos 1.6, donde los pulsos de los hombres corresponden a la población 1 y los pulsos de las mujeres corresponden a la población 2. Expresa el intervalo de confianza considerando los pulsos de mujeres como la población 1 y los pulsos de los hombres como población 2. En este caso, si las dos poblaciones se intercambian, los límites de confianza también cambian de signo y orden. ¿Cómo sucede esto? Es que si vamos a cambiar este para acá y este para acá, también van a cambiar de signo. Si este es menos 12.2, va a pasar como más 12.2, de igual forma el 1.6.
y ese sería nuestro resultado. Esta sería la forma de interpretar el intervalo de confianza. Siguiente ejercicio, interpretación de intervalos de confianza. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres? La respuesta sería que tenemos un nivel de confianza del 95% de los límites de menos 12.2 de los pulsos de los hombres y menos 1.6 de los pulsos de las mujeres. Realmente contienen la diferencia entre dos medidas poblacionales, puesto que estos límites contienen a 0. Este intervalo de confianza sugiere que es muy posible que las medidas de las dos poblaciones sean iguales. Por lo tanto, no existe una diferencia significativa entre las dos medidas. Siguiente ejercicio nos habla de grados de libertad. Suponga que desea utilizar un nivel de confianza de 0.01 para someter una prueba de afirmación de que la media de pulsos de mujeres es mayor a la media de pulso de los hombres. Utilizando el conjunto de datos 1 del apéndice B, ambas muestras contienen 40 valores. Si utilizamos GL igual a menor de N1 menos 1 y N2 menos 1, obtenemos GL igual a 39 y el valor crítico correspondiente esté igual a 2.426. Si nos dice que si calculamos con la fórmula 9 menos 1 obtenemos 77.2 y el valor crítico correspondiente es de 2.76. La pregunta en este caso es: ¿en qué sentido el uso del valor crítico T igual a 2.426 es más conservador que el uso del valor crítico de 2.376? La respuesta sería que se está estableciendo el valor crítico en tablas para evaluar la prueba de hipótesis. Si hay diferencia entre las medias comparándose con 2.376, que es el estadístico de prueba para evaluar las muestras que se están estudiando. 6. Siguiente ejercicio. Venta de casas. El conjunto de datos 23 del apéndice B incluyen los precios de listas y los precios de venta de 40 casas elegidas al azar. En este caso, la muestra nos dice que es independiente. La muestra es independiente si ningún sujeto puede estar en ambas muestras, y las muestras son dependientes si un sujeto puede estar en ambas muestras. Entonces, para este caso, nuestra respuesta sería que estamos hablando de una muestra dependiente. Siguiente ejercicio: prueba de hipótesis para el alquitrán en cigarrillos. Remítanse a los datos de la prueba del ejercicio 11. Aquí tenemos los datos del ejercicio 11, los puse en pequeñito para nada más tomar los datos. Y utilice un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos tamaño grande sin filtro tienen un contenido medio de alquitrán mayor que el de los cigarrillos de 100 mililitros con filtro. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la eficiencia de los filtros en cigarrillos? Entonces, como primer punto nos vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba se calcula con esta fórmula, y donde solo sustituimos datos que ya tenemos del ejercicio anterior, que serían, y los vamos tomando de acá, 2.1, que serían acá, del tamaño grande sin filtros es de 2.1 miligramos, 13.2 que tenemos acá de los de 100 miligramos, y vamos sustituyendo y nos da un resultado de aproximado de 0.075. Después vamos a determinar los grados de libertad, y estos igual nada más es sustituir en esta formulita, que sería de N1, que es igual a 25 y menos 1, y N2, que es igual también a 25 menos 1, y nos da un resultado de 24. Determinar el valor P
correspondiente a la tabla. Esta tabla la podemos encontrar en el libro, donde nos dice que P es menor a 0.05. Si el valor P es inferior o igual al nivel de significancia, se dice que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, la respuesta para nuestro ejercicio sería que hay evidencia suficiente para apoyar esta afirmación. Siguiente ejercicio. Notación. Nos habla de notación. A continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores al hacer opciones. Aquí nos pide calcular los valores de D y SD. En general, ¿qué representa UD? En este caso hicimos una tablita y pusimos donde colocamos los datos del tiempo previo y tiempo después. Y únicamente lo que hicimos fue sacar la diferencia. ¿Cómo sacamos la diferencia? Sería la resta de 98 menos 92, 92 menos 95, y nos van dando los datos de la diferencia. Y ya teniendo estos datos, nos vamos con el paso 1, que nos dice que la media es la suma de todos los valores divididos por el tamaño de la muestra. Entonces, de media es igual a 6 menos 3 más 3 menos 13 y más 6 sobre el número de las muestras, que en este caso es 1, 2, 3, 4, sería 5, y nos da un resultado de menos 0.2. Y después vamos a calcular la desviación estándar, que esta es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones cuadradas divididas por n-1. Y ya tenemos los datos de acá arriba. Tenemos n, que es igual a 5, y la fórmula nos pide menos 1 y nos da un resultado aproximado de 0.0436. Entonces acá nos pide qué representa UD. Acá entonces, con base a todos nuestros datos, nos dice que es la población media de las diferencias entre los tiempos. Y al igual que los ejercicios anteriores, les ponemos la guía de cómo calcularlo en Minitab, que sería pues la forma rápida. Y como podemos ver, aquí tenemos los mismos resultados que tenemos aquí. Entonces eso quiere decir que nuestro ejercicio es correcto. 3. Parar pulsos y niveles de colesterol. Con el conjunto de datos 1 del apéndice B, un investigador parea los pulsos y los niveles de colesterol de las 40 mujeres. Se pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza. ¿Por qué? La respuesta es sí, porque no tendrá significado. Porque las diferencias entre los pulsos y los niveles de colesterol carecen de sentido, ya que son diferentes tipos de cantidades. No se debe utilizar métodos de esta sección. Esa sería nuestra respuesta para el ejercicio. 5. Rendimiento de automóviles. A continuación se presentan las cantidades medidas del consumo de combustible en millas sobre galones de una muestra de automóviles. En este caso tenemos un Acura RL, Acura TSX, un Audi, BMW. Tomadas del conjunto de datos 16 del apéndice B. Igual tenemos la muestra 1, ¿dónde estamos? La muestra 1, la muestra 2, y igual que en el ejercicio anterior, simplemente hacemos las restas y nos da la diferencia. Entonces, como siguiente paso, calculamos la media, que es la suma de todos los valores divididos entre el tamaño de muestras, que es nuestro tamaño, pues es n. En este caso, pues hacemos la suma de menos 8, menos 9, menos 8 y menos 8 sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es 1, 2, 3, 4, sobre 4. Y nos da un resultado de menos 8.25. Continuamos sacando la desviación estándar.
que es la raíz cuadrada de la suma de la desviación cuadrada dividida por n-1. Entonces nada más dividimos, hacemos las sustituciones de nuestros datos que ya tenemos en la tablita y nuestro resultado, y nos da un resultado aproximado de 0.5. Y con esto determinamos el valor del estadístico de prueba, que igual nada más sustituimos y nos da un aproximado de menos 33.00. Como paso final sería determinar los valores críticos utilizando la tabla A3 con esta formulita. Y tenemos nuestra respuesta, que es más o menos 3.182. Y aquí tenemos todas las respuestas que nos pide el ejercicio. Y una vez más, acá tenemos los pasos de cómo calcular todos estos datos con Minitab. Y acá hacemos la comparación, los resultados que nos arroja Minitab y los resultados que nosotros calculamos haciendo utilizando todas las ecuaciones. Y llegamos a la conclusión de que nuestro ejercicio está bien, porque en ambos lados nos dieron los mismos resultados. Ahora sí, pasamos al capítulo 10, donde hablaremos de correlación y regresión. Ejercicio 1, notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? Y sin realizar investigación ni cálculos, estime el valor de R. Entonces aquí tenemos que la R denota el coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados, y la P representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando los datos pareados de la población. Entonces, para este caso, nuestra respuesta se dice que se estima que el valor de R es igual a 0 porque no hay correlación lineal entre los puntos anotados en el juego de fútbol y los números de automóviles nuevos vendidos. Esa sería nuestra respuesta para nuestro ejercicio. Causa del calentamiento global. Se encontraron que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono CO2 en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta. Eso indica que los cambios en la concentración del dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? Nuestra respuesta en este caso sería una negación, no, ya que la presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos habla de estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas y el pulso en latidos por minuto en una muestra de 40 mujeres. Al utilizar con los datos pareados en la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de relación lineal de 0.202 según los datos de la National Health Examination. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Explique. Para este caso, iniciamos con H0. Cuando P es igual a 0 nos dice que no hay correlación lineal, y para H1 cuando P es desigual a 0 nos dice que sí hay una correlación lineal. Entonces, como primer paso vamos a calcular el valor del estadístico de prueba, que esto lo calculamos con la siguiente fórmula. T es igual a R sobre raíz de 1 menos R al cuadrado
sobre n menos 2. Sustituimos los datos. R nos dice que es 0.202, que corresponde a la correlación lineal de 0.202 sobre raíz de 1 menos r al cuadrado, 0.202 al cuadrado, entre n, que en este caso es el tamaño de la muestra, que son 40 mujeres, menos 2, y nos da un resultado aproximado de 1.271. Enseguida vamos a determinar la probabilidad correspondiente, valor P, usando la tabla A3, que se encuentra dentro del libro, con la siguiente formulita de F es igual a n menos 2, que es igual a 40 menos 2. Recuerden que n es el tamaño de la muestra, en este caso son 40 mujeres. N menos 2 es igual a 38. Entonces nos dice que P es mayor a 0.20. Paso 3. Si el valor P del nivel correspondiente rechaza la hipótesis nula. Entonces, como P es mayor a 0.05, nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, la respuesta para nuestro ejercicio sería, se diría que no hay suficiente evidencia de que se trata de una correlación lineal, porque aquí rechazamos la hipótesis nula. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas sobre horas. Los automóviles son Toyota, Camry, Mazda, Volvo y tenemos muchos más. Y nos dice, y la pregunta para este ejercicio sería: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros? Para este caso tenemos todos los datos de los choques frontales y tenemos todos los datos de los choques traseros. Y para resolver este ejercicio acá tenemos todas las X, todas las Y. Las X y las Y representan estos datos que tenemos: choques frontales serían las X y choques traseros serían las Y. Entonces hacemos una tablita donde multipliquemos X por Y, o sea, este dato por este dato, así, con todos los datos X y Y elevamos X al cuadrado, que sería este resultado al cuadrado, y así con todos nuestros datos, y Y al cuadrado, que sería el cuadrado de todos estos datos, y las ponemos en una tablita para poder utilizarlas adelante. Aquí tenemos los resultados de las sumatorias de las X, de las Y, de las X por Y, X cuadrada y de las Y cuadradas. Y después sustituimos en la fórmula, que sería X por Y, la sumatoria de X por Y, que sería después tenemos de las X, de las y acá abajo tenemos los siguientes resultados. Y así vamos sustituyendo en la fórmula con los datos de la tablita y nos da un resultado aproximado de menos 0.2778. Entonces este sería nuestro valor de R. R tiene un valor aproximado de menos 0.2778. Ahora calculamos T, que se calcula con esta formulita, donde solo necesitamos el valor de R, que es el que calculamos aquí, que corresponde a menos 0.2778, y es lo único. Y acá también utilizamos N. N nos dice que es 6, sustituimos y nos da un resultado aproximado de menos 0.578. Entonces
Nuestra respuesta sería que no existe una evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. Esa sería nuestra respuesta, ya que P es mayor a 0.10 y por lo tanto rechazamos la hipótesis hipótesis nula. Ese sería el resultado para nuestro ejercicio. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. La pregunta para este ejercicio sería: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la correlación y la concentración del CO2? Aquí tenemos una grafiquita donde nos muestran los datos del ejercicio, y como en el ejercicio anterior también vamos a hacer una tablita donde vamos a poner los datos de X y los datos de Y. Y después hacemos la multiplicación de X por Y con todos nuestros datos, elevamos todos los datos de X al cuadrado y elevamos todos los datos de Y al cuadrado, y los vamos registrando en esta tabla para que sea más fácil, y nos vamos con la solución. Igual que en el ejercicio pasado, hacemos la sumatoria de todas las X, la sumatoria de todos los resultados de todos los datos de Y, la sumatoria de todos los resultados de X por Y, la sumatoria de todas las X cuadradas y la sumatoria de todos los datos de Y cuadrada, que sería la suma de todos estos datos, la sumatoria de todos estos datos, y así sucesivamente. Y después sustituimos en nuestra formulita, que fue la que utilizamos en el ejercicio pasado. Hacemos la sustitución y nos da un resultado aproximado de 0.892. Entonces nos dice que nuestra respuesta para este ejercicio es que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Esa sería la respuesta para nuestro problema. Continuamos con el siguiente ejercicio y vamos a hablar de béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en la proporción de triunfos y los resultados de la siguiente diferencias 5. Número de carreras anotadas, número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son New York, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. Hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Para este caso, hacemos lo mismo que en los dos ejercicios anteriores. Clasificamos las X, clasificamos las Y, hacemos la multiplicación de todos los datos de X por Y, elevamos cada uno de los datos de X al cuadrado y cada uno de los datos de Y al cuadrado, y después hacemos la sumatoria de todas las X, que sería la suma de todos estos resultados, nos da 154. La sumatoria de todas las Y nos da esto, y así sucesivamente, la sumatoria de todos nuestros datos. Y una vez más sustituimos en nuestra fórmula, donde es la sumatoria de n, que en este caso son 7. Vamos a corroborar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 el número de muestras, y la sumatoria de X por Y
menos la sumatoria de x, y así vamos sustituyendo todos nuestros datos que nos dieron en esta partecita. Sustituimos aquí y nos da un resultado aproximado de 0.8717. Entonces aquí como resultado final nos dice que como 0.8717 es mayor a 0.754, nos pide rechazar la hipótesis nula. Entonces la respuesta para este ejercicio sería que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas, entre las carreras anotadas y las carreras promedidas y las proporciones de triunfo. Ese sería nuestro resultado para este ejercicio. 29. Presupuestos y ganancias brutas de películas. Remítase al costo de datos 9 del apéndice B y utilice los datos pareados que consisten en los presupuestos invertidos en las películas y las ganancias brutas que generaron. En este caso es prácticamente los mismos que en el ejercicio anterior. Tenemos los datos de las X, los datos de las Y. Hacemos la multiplicación de X por Y, este por este y este por este, así sucesivamente, con todos los datos. La X al cuadrado y las Y al cuadrado. Y acá tenemos, nada más que en este caso sí son muchos datos. Y nos vamos una vez más a nuestra formulita. Y empezamos a sustituir resultados de la sumatoria de X, sumatorias de Y, sumatorias de X por Y, sumatorias de X al cuadrado y sumatorias de Y al cuadrado. Y aquí nos dice que 0.7445 es mayor que 0.335. 335 equivale a R y 0.745 es lo que calculamos acá. Entonces, como es mayor, nos dice que vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, la respuesta para nuestro resultado sería que existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los presupuestos de películas y las ganancias que éstas generan. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. 33. Se sabe que existe una correlación lineal entre los números de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que un mayor nivel de tabaquismo está asociado con el pulso más elevado. Conclusión: el tabaquismo provoca un aumento del pulso. Entonces la respuesta para este ejercicio sería que una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que una de ellas sea la causa de la otra variable o que le afecte directamente. 35. Existe una correlación lineal entre el tiempo promedio de traslado del trabajo en un estado y los costos promedios de trabajo en otro estado. Los promedios tienden a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre promedios no necesariamente va a significar que exista una correlación lineal entre los individuos. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la recta que se ajusta mejor a los puntos de diagrama de dispersión? La regresión lineal nos dice que es la línea recta por la que la distancia cuadrada de la vertical es minimizada en los puntos de la información. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión? Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión? Estas con B minúsculas y B mayúsculas. Nos dice que la ecuación de regresión con B mayúsculas es la regresión lineal de la población, mientras que esta, que la única diferencia son las B mayúsculas y minúsculas, es la regresión lineal de la muestra. Esa sería la diferencia entre una ecuación y otra. Una regresión lineal de la población y la otra es regresión lineal de la muestra. 8. Estaturas
de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. Acá tenemos el nombre de las 9. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es donde x representa la altura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. La pregunta para este ejercicio es la siguiente: ¿cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Nuestra respuesta sería que, como el coeficiente de relación lineal de 0.212 es pequeño, el mejor valor predicho es el promedio de Y de 116. ¿Dónde está? Acá está. Es de 117 libras. Esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio nos habla de efectos de conglomerados. Remítase al diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Utilice únicamente los pares de valor en los 4 puntos en la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de regresión. C. Utilice únicamente los pares de valor de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcule la ecuación de la recta de regresión. Compare los resultados de los incisos A, B y C. Paso 1. En este ejercicio también vamos a utilizar la misma técnica que los ejercicios anteriores, de poner los datos de X, poner los datos de Y, hacer la multiplicación de X por Y y la multiplicación de X cuadrada. Y esa sería para nuestra tablita. Y después hacemos la sumatoria de las X, sumatoria de las Y, sumatoria de las X por Y y sumatoria de las X. En este caso solamente utilizaríamos la sumatoria de las X cuadradas. Se dan cuenta, ya no tenemos Y cuadrada. Y hacemos la sustitución en la siguiente formulita. Y nos da un resultado aproximado de 0.085. Y en esta otra nos da un resultado aproximado de 0.985. Entonces, paso 4 tenemos 0.085 más 0.985 por X, que serían los resultados que tenemos acá. Y esa sería nuestra respuesta de Y. Y es igual a 0.085 más 0.985 X. Esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. Para el inciso B tenemos lo mismo. También tenemos la sumatoria y sustituimos en nuestra fórmula. Y nos da el resultado de Y es igual a 1.5 más 0 por X. Para el inciso C hacemos exactamente lo mismo. Tenemos los datos de X, los datos de Y. Hacemos la multiplicación de todos los datos de X por Y y las X al cuadrado. Sustituimos y nos da un resultado de Y es igual a 9.5 más 0 por X. Ese sería el resultado. Y nos vamos a la D. Compare los incisos A, B y C. Y nuestra respuesta final sería que la línea de la regresión en la parte B y C son horizontales, mientras que la línea de regresión en la parte A no es horizontal. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio.